Muy buenos días queridos amigos. Una gran alegría poder encontrarnos en este momento para poder compartir un pasaje, una pequeña historia de la palabra de Dios. Quiero desearles a todos un muy feliz sábado y agradecer a Dios una vez más por la oportunidad de poder abrir juntos la Biblia para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a crecer. El texto es Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Y dice así: Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un relato que impresiona cuando uno lee en la palabra de Dios, porque a cualquiera que lee ya le llama la atención el hecho de la ingratitud de esos 9 restantes que ni siquiera volvieron para dar alabanza y gratitud al Señor Jesús. Ellos pidieron, no es que fue la voluntad del Señor sin que ellos pidieran sanarlos. Y se dieron cuenta de que fueron sanados y, bueno, no sabían a dónde ir porque no tenían referencia de quién los sanó. Ellos le piden a Jesús puntualmente: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Evidentemente los 10 leprosos conocían acerca de Jesús. Le llaman Maestro, correcto, Señor. En esa época, llamar a alguien Señor o Maestro en un reconocimiento de la autoridad que tenía. Evidentemente estos leprosos conocían bien el ministerio de Cristo. Y cuando caminando y conversando entre ellos, de pronto vieron a Cristo allí todos, al unísono, porque son los 10, correcto, que se pararon de lejos y le pidieron a Jesús. Los 10 están reconociendo el poder de su autoridad. Están reconociendo a un Señor, a un Maestro que hacía bien a la gente, que sanaba a la gente. Y entonces se atreven a pedirle en la distancia por respeto a no acercarse, ya que los leprosos tenían esa costumbre de gritar inmundo, inmundo, para que la gente se alejase de ellos. La lepra era muy contagiosa, era un mal que a quien le tocara, ¿no es cierto?, no había diferencia. Los reyes, en cuanto tenían un problema solamente de pequeño, de comienzo de lepra, ya eran quitados de su trono y desterrados, de sus familias, de su reinado. O sea, la lepra era algo realmente odiado, temido totalmente. Por eso muchas veces la lepra se compara al pecado que tenemos vos y que tengo yo.
esta naturaleza pecaminosa, que si no está sometida al Señor, nos hace hacer cosas que después nos dañan y dañan a otros. Los 10 se detuvieron y le dijeron: ten misericordia de nosotros. Es muy interesante este pedido. No es: Señor, por favor, sánanos. Señor, tú puedes limpiarnos, hazlo, como dijo el otro leproso. Si quieres, puedes limpiarme. No, ten misericordia de nosotros. La misericordia, apelando a la misericordia del Señor. Seguramente se reconocían errantes, pecadores, no merecedores, por eso piden misericordia. Y Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Lo primero que el Señor hace es lo mismo que al leproso, que le dijo: si quieres puedes limpiarme, y Jesús lo limpió. Le dijo: ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué? El ministerio de Cristo era muy cuestionado, y el hecho de que él hubiera sanado a un leproso ya para los sacerdotes era una molestia, era una piedra en el zapato, porque no querían a Cristo, rechazaban su ministerio, desconfiaban de sus sanidades, y si podían, mintiendo, señalar que Cristo no había hecho algo, lo hacían, no tenían ningún problema. Ahora, el hecho de presentarse al sacerdote era justamente para dejar sin excusa el hecho de que habían sido sanados y poder ser decretados limpios de esa enfermedad y libres para poder volver a la sociedad y a sus familias. Si sabían que era Cristo el que los había sanado, seguramente iban a buscar con lupa alguna manchita en el cuerpo con el fin de no darles la libertad. Y a su vez, Jesús les estaba enseñando a cumplir con las leyes, que era lo que correspondía: presentarse al sacerdote primero para mostrar que habían sido sanados. Por supuesto que el hecho de que Cristo los había sanado iba a ser conocido. ¿Quién podía callar frente a semejante milagro? Pero mientras los 10 iban caminando de vuelta, de pronto descubrieron que su piel era rosada como un bebé, que no había más escaras, ni costras, ni pedazos de carne que estaban caídas de su piel y de sus brazos, piernas, cara, etc. Yo me imagino, queridos amigos, una persona que está en ese estado, solamente imaginarlo, porque estamos lejísimos de poder comprender algo así, pero yo me imagino una persona en ese estado y de pronto descubrirse totalmente sana. Pero eso tiene que hacer brotar del corazón un gozo, una alegría, una impresión tan impactante al corazón. Pero sin embargo el relato bíblico casi fríamente nos dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, los 10 vieron que habían sido sanados, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice el texto bíblico, volvió. Yo subrayé en mi Biblia: volvió. Tomó una actitud de regresar, glorificando a Dios a gran voz, no era para menos. Volvió a Cristo porque se postró frente a Él, ¿no es cierto?, dándole gracias. Y dice la Biblia, señala especialmente, era samaritano. Los samaritanos estaban separados de los judíos, del pueblo de Israel. No querían ni siquiera ni verse prácticamente. Habían tenido conflictos en la historia, habían quedado divididos. Habían hecho un templo allí en el monte Gerazim y ellos adoraban a Dios distorsionadamente, pero en competencia casi con los judíos. Cuando un judío veía a un samaritano y el samaritano pasaba y la sombra del samaritano lo tocaba, por decir así,
ya el judío tenía que higienizarse porque consideraba que había quedado inmundo. Imaginen ustedes el grado de enemistad, de choque, de rechazo de uno al otro. Jesús era judío y este samaritano vuelve para agradecerle, postrarse y llenar de palabras de alabanza la obra de misericordia de Cristo. Uno solo volvió, glorificando a Dios. Jesús dijo, no son 9 los que yo limpié. No son 10, perdón, los que yo limpié. ¿Dónde están los 9? Yo limpié a 10. ¿Dónde están los otros 9? A veces esto cuando lo pienso me hace pensar en el pueblo de Dios la poca gratitud que existe en nuestros corazones. Quizás uno se dé más cuenta a veces en los cultos de oración, cuando en el momento de presentar, ¿no es cierto?, a Dios los pedidos de oración, a un momento, a una situación especial. La tremenda mayoría en los 43 años que estoy en la iglesia siempre ha sido pedir, pedir, pedir. Son muy pocos los que agradecen. Está bien, es el momento de las peticiones, pero justamente es más fácil pedir que agradecer. Pero yo quería compartir con ustedes un pensamiento que hay aquí en el libro maravilloso, El deseado de todas las gentes. Algo que me llamó mucho la atención. Y dice así. Dice así. En la página 313 y 14 dice: cuando los 10 leprosos vinieron a Jesús para ser sanados, les ordenó que fuesen y se mostrasen al sacerdote. En el camino quedaron limpios, pero uno solo volvió para darle gloria. Los otros siguieron su camino, olvidándose de aquel que los había sanado. ¿Cuántos hay que hacen todavía lo mismo? El Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen. Libra a los hombres de peligros que ellos no ven. Envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de la pestilencia que anda en la oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos y sin embargo no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierran su corazón a la gracia de Dios. Como el brezo del desierto, no saben cuándo viene el bien y sus almas habitan en los lugares yermos. Escuchen ahora, presten atención. Para nuestro propio beneficio debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Y escuchen ahora, hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencia ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente. Su luz saldrá en la oscuridad y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos, pues, la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Página 313 y 314 del deseado de todas las gentes. Qué libro, de paso, amigos, qué libro para leer con la Biblia.
no se lo pierdan, es una joya. Queridos amigos, la Biblia en muchos pasajes, si usted busca en la concordancia bíblica y busca la palabra gracia, agradecimiento, gracias, gratitud, nos habla en muchos pasajes la importancia de ser agradecidos a Dios, de ser siempre agradecidos teniendo presente las bondades que Él nos presenta, porque continuamente recibimos de Dios bendiciones. Dice San Juan capítulo 1, allí en el capítulo 1 de San Juan, en el versículo San Juan 1, versículo 16. Presten atención, un corto pasaje de Juan que hace un cuadro de la bondad y las bendiciones que constantemente el Señor derrama sobre nosotros. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, como una lluvia. Yo me imagino una lluvia que cae, agua sobre agua, y no para. Gracia sobre gracia el Señor derrama sobre la humanidad, sobre tu vida y sobre mi vida, llenándonos de bendiciones. Uno haría una lista, y es incansable esa lista de las riquezas del Señor para nosotros. Si tienes salud, si puedes tomar un vaso de agua, si puedes caminar, si puedes andar, si puedes hablar, si puedes compartir, si puedes sentarte con amigos a comer algo, a charlar, un abrazo. ¿Cuántas bendiciones constantemente recibimos del Señor? Como una lluvia, gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todos. Y somos tan poco agradecidos. Jesús mismo dijo, no son 10 los que fueron sanados, y los 9 ¿dónde están? Tan poca gratitud hay en este mundo, en el corazón humano, a pesar de haber sido sanado de semejante enfermedad. Yo no sé qué ha hecho Dios en tu vida, querido amigo, pero yo sé lo que ha hecho en mi vida y poco me doy cuenta, porque encima, ¿cuántas veces recibimos bendiciones y las damos como un suceso natural de los actos que cometimos? Como si fuese natural que entonces esto me tiene que venir. Y no hay nada natural. Es todo la providencia y la abundancia de las riquezas del Señor para nosotros. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Sí, la gratitud tiene que ver con la fe también. El ser agradecidos tiene que ver con esa conciencia de relación con Dios y dependencia de Dios, de que no está Dios allí en su trono solo para cubrir nuestras necesidades cuando se lo pedimos. Tenemos un Dios que derrama como una lluvia abundantes gracias para nosotros, que las tomamos y las vivimos y las disfrutamos en cada momento y ni siquiera nos acordamos de agradecer. Piensa solamente en esto. Cuando vas con un vaso a tomar rápidamente en la canilla un vaso de agua, ¿cuántas veces agradecemos por ese vaso de agua? Claro, se abre la canilla, ya sale el agua, o se abre la ladera, ahí está la botella de agua, tomamos agua naturalmente. ¿Cuántos agradecemos por ese vaso de agua? ¿Sabes cuántos lugares en el mundo hay que no tienen agua para beber? Bueno, esto es un pensamiento que muchas veces me vino, por eso lo comparto. Qué faltos de gratitud. Qué ausencia de gratitud hay en nuestros corazones, pero para pedir somos rápidos. Pero qué ausencia de gratitud. Podemos sorprendernos al ver a este samaritano, pero la verdad es que cuando pienso en mí mismo no me sorprende tanto. Querido amigo, debemos cultivar el ser
agradecidos a Dios. Debemos cultivar, caminar en este día pensando cuántas cosas nos ha dado. Hoy, al momento de despertar, la vida, el poder seguir respirando, el poder mirar alrededor, tener un techo, no sé las cosas que quieras enumerar, pero son todas bondades de Dios para ti y para mí. Sin embargo, las vivimos como que son naturales, pero hay bendición para nosotros, para nuestro alma, ¿correcto? Cuando cultivamos la gratitud. El Señor desea que seamos agradecidos, no porque Él necesite nuestro reconocimiento, sino porque eso nos hace bien a nuestra estructura creada por el Señor. Ser agradecidos, reconocer todas las cosas que el Señor nos da, por lo menos lo que podamos recordar y tener presente, tomar conciencia, ser agradecidos a Dios. Si fuéramos uno de los 10 leprosos que caminaban en ese tiempo, 1 de cada 10 sería el agradecido. Pero podemos cultivar esto a partir de ahora, al pensar en este pasaje y la importancia que Jesús le da al agradecimiento. Porque 10 fueron sanados y los otros 9, ¿dónde están? Pero Señor, tú los mandaste a que vayan a presentarse al sacerdote y se fueron. Tú no le dijiste, vengan, agradezcan. Es que no hace falta, amigo. Tenemos que tener un corazón dispuesto a agradecer y reconocer al Señor. Si hubiesen vuelto como volvió este samaritano, no iba a perder la bendición, al contrario. Iba a tener una conciencia feliz de haber manifestado su gratitud al dador de una nueva vida. Ahora este leproso podría volver a la sociedad, podría abrazar a su familia, podía contar la gloria de aquel que le devolvió la vida, porque ser leproso no era vida. No sé qué experiencia estás viviendo tú, amiga, amigo, pero sí sé que el Señor sigue derramando sus bondades sobre nuestra vida mientras existamos aquí en este planeta, para poder cumplir la misión, para poder seguir sirviendo a los demás y para poder seguir disfrutando de tantas cosas que el Señor nos da. Dios te bendiga y nos ayude para que en tu corazón y en mi corazón despierte el Espíritu Santo esa acción de ser agradecidos, cultivar el agradecer al Señor. Me contaba mi esposa que en tiempos donde tenían un pastor allí en el Paraguay, él les enseñaba a solamente pedir. Durante las próximas media hora vamos a tener una comunión con Dios, pero vamos a agradecer. No podemos pedir. Qué difícil que era eso. Enseguida la mente se va para pedir, porque estamos acostumbrados a pedir y no a agradecer. Piensa y haz el ejercicio de tener presente, ver cada cosa que tenemos, la oportunidad de tener libros para leer, un lente para poder... Hay gente que no tiene plata para poder comprar un lente. Hay gente que no tiene dinero para poder ir a un oculista, comprar un marco de lente, unos vidrios. O sea, agradecido por tantas cosas que el Señor nos da. Reconozcamos la bondad de aquel que nos llena de riquezas, bendiciones por su bondad cada día. Hagamos ese ejercicio. Nos dice la palabra inspirada que eso nos va a ayudar a crecer en la fe. Y para Jesús generaremos una sonrisa, una alegría en su corazón, como le generó este leproso samaritano que volvió, dando gloria a Dios y agradeciéndole, postrándose ante Él. Seamos como el leproso samaritano, no como los 9 indiferentes. Ojalá el Espíritu Santo pueda hacer eso en nuestras vidas y que este relato quede en nuestras mentes grabado para poder ser más agradecidos a aquel que nos da todo en su bondad y en su amor. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga grandemente.